Uno de los episodios más crudos de la historia del Perú ha sido sin dudas el terrorismo, que azotó en la década de los 80 y de los 90. Todos conocemos en gran parte la violencia y los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, pero ¿cómo este pensamiento subversivo afectó a una de las minorías más discriminadas en nuestro país? Acompáñanos a descubrirlo en este video. Hola amigos, como todos los meses es un gusto darles la bienvenida a Lectores Atípicos, la videoreseña. Hoy me va a estar acompañando Abigail para estar conversando acerca del libro que hemos leído este mes. ¿Qué tal, Abby? ¿Cómo estás? Bien, Dani, es súper emocionante estar aquí contigo, con todos ustedes, para poder hablar de esta novela que hemos leído precisamente este mes y cuya temática no suele ser muy tocada, muy mencionada en la literatura peruana. Así es, Abby. Y es que en Contrapágina, nuestro club de lectura, hemos leído una novela que aborda la transfobia y la homofobia que se vivió en los 90 durante el terrorismo. Temas que han sido muy pocas veces visibilizados y relacionados con esta dura etapa de nuestra historia. Sí, Dani, y precisamente grupos como Sendero Luminoso, ¿no? Aterrorizaron bastante a la sociedad peruana en la década de los 80 y 90, y no solo afectaron a campesinos, a militares y a autoridades correspondientes, sino también a la comunidad LGBT. Y es aquí donde nos preguntamos cómo les afectó esta presencia del terrorismo. Esto es lo que poco a poco vamos conociendo en Como si nos tuvieran miedo, del escritor peruano Juan Carlos Cortázar, el cual fue publicado en el año 2020 por el sello editorial Animal de Invierno. Juan Carlos Cortázar es sociólogo y magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. Tiene estudios completos de doctorado en Management en London School of Economics and Political Science y ha sido docente en universidades de Perú, Chile y Argentina, así como en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social. En Buenos Aires estudió la carrera de escritura narrativa en la Escuela de Escritura y Oralidad Casa de Letras. Ha publicado las novelas Tantos Angelitos en 2012, Cuando los hijos duermen en 2016 y Como si nos tuvieran miedo, su reciente novela publicada en 2020. Pero también ha publicado los libros de cuentos Animales peligrosos, La embriaguez de Noé y El inmenso desvío, que por cierto con esta última obtuvo una mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura en el año 2019. Ahora vamos a hablar sobre Como si nos tuvieran miedo. Esta obra nos relata acerca de un tema muy olvidado en la época del terrorismo en nuestro país. Y bueno, aquí vemos cómo surge la discriminación entre sociedades, no solamente la élite, sino también entre las zonas rurales y también las personas que eran miembros de Sendero Luminoso y el MRTA. Así es, la novela nos sitúa en una Lima del año 1992, azotada por las acciones terroristas y subversivas de Sendero Luminoso. Allí, en un barrio ficticio del Callao llamado Melgar, conviven Miluska y Angie, dos mujeres transexuales quienes tuvieron que huir del interior del país ante las amenazas terroristas. Claro, por un lado tenemos a Angie, que es una persona que tuvo que huir, dejar a su familia en la selva para no tener un final trágico como lo tuvo su mejor amiga, Paulette. Y precisamente por eso ella decide huir a Lima, dejar todo e ir a Lima. Y por otro lado también tenemos a Miluska, que es una ex militante de Sendero Luminoso, y también por cuestiones que ella ya había vivido con ese grupo terrorista, decide dejarlo todo y buscar una nueva vida en Lima. Y precisamente es ahí donde las dos se conocen. Así es. Ambas se conocen en Lima, inician una gran amistad que las lleva a abrir una peluquería en Melgar, este barrio del Callao en donde ellas vivían, con el objetivo de poder seguir adelante con sus vidas. Pero la sociedad conservadora, los insultos de la sociedad conservadora y ese miedo constante de ser descubiertas, ajusticiadas,
y asesinadas es algo con lo que tienen que vivir día a día. La historia llega a un clímax cuando conocen a Leoncio, un chico limeño que es miembro de Sendero Luminoso, pero precisamente ellas no tienen idea, ya que Leoncio se encuentra en un operativo en Melgar. ¿Verdad, Dani? Así es, Abby. Sí. Y bueno, Leoncio es contratado precisamente por Angie y Miluska para poder hacer algunas labores dentro de la peluquería. Y es ahí donde este personaje en cuestión descubre que hay un secreto que tiene que encontrar acerca de Miluska. Como si nos tuvieran miedo, nos adentra no solo en ese terror constante que viven los personajes por ser quienes son y por el pasado que los persigue, sino que también nos muestra pasajes de una parte de nuestra historia peruana que quisiéramos olvidar, pero que está más presente que nunca. Y sabes, Dani, algo que me llama la atención de este libro, cómo empieza, es que menciona un hecho muy importante, real, que sucedió aquí en el Perú. Se trata de la masacre en Tarapoto llamada La Noche de las Gardenias, que ocurrió en el año 1989, ¿no? En donde asesinaron a 8 personas de la comunidad LGBT. El motivo principal de este asesinato era una limpieza social. Y este precisamente es el tema que uno de los temas que se trata en este libro, muy, muy importante, ¿no? Cómo es esto de la transfobia, la homofobia que se vivía en esos años y que hasta ahora de alguna manera sigue presente, ¿no? Recuerdo muy bien que el autor menciona que me parece que mientras escribía este libro ya tenía la idea. Se acordó del asesinato que hubo en Orlando, si no me equivoco, no sé si me estoy equivocando, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un asesinato en los 80, estamos hablando de un asesinato que ha ocurrido ya hace unos años nomás. Este tema de la transfobia, de la homofobia, sigue presente aquí. No sé qué opinas. Claro, precisamente con respecto a ese tema es algo que lo vemos muy reflejado en la novela porque es el eje central de la historia, en donde los personajes, Miluska y Angie son 2 mujeres transexuales y vamos conociendo cómo es que esa sociedad le tiene miedo y las discrimina simplemente por tener una expresión y una identidad de género distinta al común de las personas, ¿correcto? Y en lo personal, en el inicio menciona algo que es muy crudo, muy fuerte y que es algo con lo que tienen que vivir día a día, ¿no? Que es las miradas y las acciones de las personas, ¿no? Cuando una persona de la comunidad LGBT recibe cuando camina por las calles, claro, ¿no? El hecho de que les insulten, les griten, o se pasen con el hecho de tocamientos indebidos, hasta el punto, ¿no? En que terminan siendo asesinados simplemente por ese miedo un poco irracional hacia cómo son estas personas. Claro, me parece que es como, bueno, es una opinión personal, ¿no? De que hay un gran grupo de personas que está acostumbrado a lo normal, ¿no? Y ver algo que resalte, que sea diferente, es algo que ellos quizás no pueden entender. Y precisamente lo que mencionas, ¿no? Tienen miedo, tienen este rechazo, ¿no? Que es inaceptable para ellos. Y es aquí precisamente donde este tema de la discriminación abunda, ¿no? Que si bien es cierto, ha pasado un tiempo, sí, en el que vemos que la gente ya se está acostumbrando, por así decirlo, como que aceptando esta realidad, pero sin embargo siempre hay alguien por ahí que nunca faltan las miradas, nunca faltan esos tocamientos indebidos, esos silbidos, por ejemplo. Yo recuerdo que aquí hay una parte... El acoso que reciben prácticamente. Ajá, es acoso, exacto. Recuerdo que hay una parte de la obra que justo estábamos hablando hace poco, ¿no? De que Angie se iba a ver a este personaje que se llama El Chepenano, ¿no? Y
tenía que pasar por un tramo y sabía que se iba a encontrar ya con estos silbidos, con estas miradas, ¿no? de la gente, no solo de gente adulta, sino también de niños, ¿no? Es un tema muy complicado, ¿no? La verdad que sí, yo justo tengo aquí el pasaje que me gustaría compartirlo, pero también quería llegar al tema de que precisamente esto es lo que se vivía, ¿no? Y lo que se sigue viviendo en realidad hasta ahora, ¿no? Ese tema del acoso y la discriminación, y en el pensamiento que tenía el terrorismo, Sendero Luminoso, las personas que eran diferentes o que tenían una opción diferente eran consideradas unas lacras, ¿no? Unos degenerados, unos desviados. Y aquí, bueno, justo tenía el pasaje, o bueno, el fragmento, ¿no?, de la novela en que mencionas lo que tú nos venías comentando con respecto a Angie, ¿no? Pero por ese camino podría tener mala suerte. Seguro encontraría chibolos jugando pelota en el terral, apenas 8 o 10 años, caras llenas de mocos y la ropa sucia, con una sonrisa babosa y complicada la mirarían, tanteando el terreno hasta que alguno, así como quien arriesga un tiro a ver si por suerte da el blanco, alguno habría que se atreviera a gritar cabro o puta o traca, si uno de los chiquillos que se decidiera y a la corrida por detrás le metiera mano. Eso ya le ha pasado. Sí, ese tipo de acciones no es ficción, es algo que suele suceder, ¿no? Y pues es algo que hay que hablar de ello, creo yo, ¿no? Precisamente este libro destapa muchas de estas realidades y comentarlo y generar el respeto a estas personas, hacia todos en general, ¿no? Pero en especial a la comunidad LGBT, creo yo. Así es, todos merecemos respeto, ¿no? Uh-huh. Sea cual fuera nuestra expresión, identidad de género. Exacto. Ajá. Y aquí también, Dani, justo hace poco, antes de mencionar este párrafo, habías hablado acerca de Sendero Luminoso, ¿no? Que ya muchos conocemos cuáles eran las ideologías de Sendero Luminoso, ¿no? Pero queremos enfocarnos en cómo ellos también decían que parte de la limpieza social que estaban ejecutando, ¿no?, era eliminar también a la comunidad LGBT, precisamente por esto que comentabas, de que eran una lacra social, eran una mala influencia, ¿no?, a los jóvenes y a la nueva generación, por así decirlo. Así que este tema de Sendero Luminoso y de el movimiento revolucionario también, el MRTA. O el Marta, como le dicen aquí en la novela. ¿El cómo? El Marta. Ah, sí, sí. O sea, ahí tenían sus maneras coloquiales también de hablar acerca de estos grupos terroristas, ¿no? Ellos realmente tenían una ideología muy extremista, conservadora, de ultra izquierda. Sí, bueno, eso quería mencionar. No sé si hay algo más que quieras acotar acerca de Sendero Luminoso, del terrorismo en sí. Sí, bueno, precisamente Sendero Luminoso está presente en la novela porque uno de los personajes que llegan a conocer Miluska y Angie es Leoncio, quien es un militante actual, no dentro de la novela, de Sendero Luminoso, quien llega a este lugar, Melgar, y en donde entabla amistad con esas dos mujeres y de quien sospecha de una. Exacto. Leoncio era como lo mencionó Dani, era parte de Sendero Luminoso, estaba encubierto en Melgar realizando un operativo y descubre precisamente que Miluska tenía esas actitudes extrañas, ¿no? Como estas respuestas que normalmente una persona no diría acerca de la situación en la que vivían. Y bueno, algo le decía que Miluska tenía un pasado como militante, precisamente por estas palabras que empleaba, ¿no? Y así fue como Leoncio no solo tenía el encargo de realizar este operativo, sino también de descubrir cuál era el secreto de Miluska y si realmente estaba en lo cierto con su intuición. Con las sospechas que tenía acerca de ella. Entonces, ese es el clímax, ¿no?, dentro de la novela. Vamos conociendo también
además de ello, ¿no? Que es ya en sí la historia, ¿no? Que encierra la novela, ¿no? Miluska y Angie se han escapado del interior del país, una porque había visto cómo había fallecido, o se había enterado, perdón, cómo habían asesinado a su mejor amiga, que era Paulette, la mejor amiga de Angie, precisamente por el tema de los terroristas. Miluska, por otro lado, ella era parte de Sendero y fue partícipe de estas matanzas en contra de personas con una identidad y expresión de género distinta, y ambas conocen a este personaje, Leoncio, que está encubierto, que no sospechan quién podría ser, pero quien Leoncio sí sospecha de una de ellas, ¿no? Precisamente de Miluska, por todas esas características, respuestas que ya nos estaban mencionando. Y otro de los temas, Abby, que trata la novela es con respecto a cómo es el proceso que pasan las personas para ser una persona transexual. Eso lo vemos reflejado en Miluska, ¿no? Recordemos que Miluska es un personaje que llega siendo o expresándose como hombre a Lima, ¿correcto? Y ya cuando conoce a Angie y ya empiezan esa amistad, es que empieza ese proceso de ser transexual. Y vamos conociendo, ¿no? Cómo es ello, ¿no? Desde el tema de la ropa, el tema de las posturas y diferentes características, ¿no? Claro, los gustos, ¿no? Por ejemplo, Angie tenía unos gustos definidos, mientras que Miluska también era un poquito más seria, ¿no? Pero definitivamente Angie y Miluska eran distintas, sus gustos eran distintos. Sin embargo, Angie, como mencionas, estaba ahí presente para apoyar a Miluska en este proceso, ¿no? Y realmente ha sido muy, muy bonito ver conocer esa parte de ellas, ¿no? Más allá de la historia que cada una llevaba detrás. Pero sabes, Dani, aquí hay algo que quería tocar con respecto al tema de la amistad, tiene que ver con Angie y Leoncio. Angie definitivamente no tenía ninguna idea de cuáles eran las intenciones verdaderas de Leoncio, ¿no? Y de alguna forma ella con sus acciones, no sé, estos pedidos que le hacía Leoncio, como que ya convivía de alguna forma con él y, por así decirse, se forjó cierta amistad, creo yo, ¿no? Porque hubo momentos con Leoncio, ¿no? Y eso lo hemos reflejado en la parte final de la novela, cuando se da ya esa acción final, ¿no? Sí. En donde Leoncio un poco duda, sí, cuando ve a Angie, ¿no? Ajá. Sí, esa parte me llamó mucho la atención porque él tenía que ejecutar una acción, ¿no? Era parte de su operativo, el motivo principal por el que estaba ahí. Sin embargo, tiene ese bache, por así decir, ¿no? Que es Angie, y supongo que los sentimientos ahí le afloraron y ahí es donde duda. Realmente ha sido, no sé, me conmovió porque siento que Angie es un personaje que realmente te llega al corazón. Sí, tal cual. Es un personaje muy dulce, ¿no? Y justo lo conversábamos también en el podcast. Es un personaje con quien quisiéramos en la vida real entablar una buena amistad. Claro. Sí, es que ella... justo mencionaste una palabra, sororidad, ¿no? Siento que ella tiene eso presente, ¿no? Y me parece algo muy bonito porque no solo es amigable con los de su entorno, de la comunidad LGBT, sino también con nosotros, que se podría denominar como cisgénero, ¿no? Las personas heterosexuales, creo yo. Claro que sí. Bueno, y si bien Miluska, creo que ya su personalidad era muy dura, ¿no? Era una persona muy pegada a sus ideales o a su forma de ser, encontró en Angie una persona que le ayudaba a ser mejor persona. Sí, ¿no? Definitivamente. Y esa amistad que se refleja en estos dos personajes es bastante interesante. Ajá. Las dos son muy distintas, pero se complementan la una a la otra. Y precisamente hablando de Leoncio, ¿no? Aquí podemos mencionar acerca de la militancia, cómo era ser militante en Sendero Luminoso. Lo hemos podido ver, hemos podido conocer un poco en la historia de Miluska, en su pasado,
y también en la historia de Leoncio. Cómo es que un chico de Lima, ¿no? Un chico que, no sé, me daba la impresión de que pertenecía a una clase un poquito... Media alta, Ajá. media. No era Exacto. pobre. No Tampoco era era pobre. rico, pero estaba ahí en ese, no sé, Como que- centro, en ese... Ajá, sí, o sea, un chico que le gustaba ver Star Wars, que le gustaba ver las películas y el cine, ¿no? Que no tenía idea de las ideologías de Sendero Luminoso, ¿no? Llega a entrar a todo este mundo, es increíble. ¿Y cómo fue? A través de sus amigos, si no me equivoco. Sí, pero justo eso iba a contar, ¿no? Cómo es que él es captado, si se puede utilizar ese término, a través de la universidad, ¿no? Ajá. Siempre hemos escuchado de que Sendero se inmiscuyó, ¿no? Ujú. En las universidades, y ahí lo vemos reflejado porque en la historia de Leoncio él se hace parte de Sendero Luminoso precisamente a través de su universidad. Claro, sí. Y sabes, Dani, aquí no sé si puedo mencionar lo que me dijo mi papá hace unos días. Claro. ¿No? Bueno, mi padre estudió en Lima, en la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Y él me comentaba que algunos de sus compañeros se iban a estas universidades que fueron afectadas por el terrorismo. Y se iban como que en las horas del almuerzo, porque precisamente en esas universidades el almuerzo estaba muy barato, era muy accesible, y lamentablemente se encontraban con estos grupos, estos mandos, ¿no? Terroristas que prácticamente los obligaban a gritar las arengas, ¿no? De Sendero Luminoso, y si no lo hacías eras marcado y posiblemente te podían matar o te podían golpear en ese momento. Y algo que me interesó bastante de la actitud de Leoncio fue este compromiso, esta devoción por cumplir lo que se le mandaba en Sendero Luminoso, ¿no? Lo que los altos mandos le encargaban, como si fuera una gran hazaña, ¿no? Que tener un gran reconocimiento, algo así. Me daba la impresión de que se esforzaba demasiado para lograr algo histórico, ser parte de toda esta historia que se estaba viviendo, ¿no? Y es algo que me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que más era el hecho de él conseguir como que cierto reconocimiento dentro del partido. Claro, sí, porque ese era algo que siempre estaba ahí presente en su mente, ¿no? Hacer esto porque les va a gustar a estas personas, me lo van a reconocer y ya no lo van a mirar así como que por debajo del hombro, sino como que con respeto, ¿no? Sí, Tener ese tipo de reconocimiento, como decías, era Daniel. una persona muy aplicada, ¿no? Ya con ese tema de la agenda que mencionabas, que él Ajá. siempre llegaba y que en realidad en la novela ahí nos muestra, ¿no? Esos apuntes que él hacía. Sí. También es un aspecto que en lo personal me gustó mucho conocer, ¿no? Porque también eran unos apuntes que, bueno, si bien esos apuntes eran, o lo que trataban esos apuntes era bastante, hasta cierto punto escandaloso, ¿no? Porque era como que notaba todo acerca de una persona, ¿no? Y de las situaciones que no sé, que vivía, nos pone más de cerca en cómo era ese papel, o cómo jugó Leoncio ese papel dentro del partido, ¿no? Y sobre todo refleja el compromiso, ¿no? Del que venimos hablando, ¿no? Que tenía Leoncio para con el partido. Claro, precisamente esto que menciona Dani, ¿no? Es algo que hay que rescatar de personas como Leoncio, porque, bueno, está aquí en la novela, pero estamos seguros de que sí habían personas en la vida real que actuaban de esa manera, ¿no? Bueno, ya hemos podido conversar un poquito acerca de este libro, como si nos tuvieran miedo, ¿no? Hemos hecho hincapié en las historias de Angie Miluska, cómo era la transfobia, la homofobia en la época del terrorismo, en los años 90 principalmente. Así que nada, vamos a escuchar las opiniones de los miembros del Club de Lectura Contrapágina, a ver qué nos dicen. Sí, vamos a escucharla. Mi nombre es Rocío, miembro del Club de Lectura Contrapágina. Hoy les voy a contar acerca del libro Como si nos tuvieran miedo, del autor peruano Juan Carlos Cortázar. Nos narra la terrible violencia que se vivía en el tiempo de terrorismo hacia la población homosexual,
siendo los protagonistas Angie y Miluska, dos jóvenes travestis que tienen que huir de la sierra y de la selva hacia Lima, instalándose en los arrabales del Callao, un lugar llamado Melgar, en donde viven muchas experiencias, siempre huyendo de la discriminación, viviendo bajo la sombra de la sociedad. Ellos tienen un negocio propio, una peluquería, en donde se suscitan muchas historias de compañeras travestis que tienen que prostituirse para poder sobrevivir. En esta historia también aparece un joven universitario llamado Leoncio. Él pertenece a la organización política de Abimael Guzmán, que tuvo la idea de infiltrarse en aquella peluquería para poder obtener información relevante para su grupo, descubriendo así que Miluska en su pasado perteneció a dicha organización, pero que tuvo que huir por su opción sexual. Al final de esta historia, el autor nos cuenta la caída del terrorismo, la caída de dicha organización política, circunstancia que lleva a Leoncio a tomar la decisión de matar a Miluska, encontrándose con Angie aquella noche, y ella, en defensa propia, termina asesinándolo. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la violencia a aquella población, que todavía se sigue viendo en la actualidad y no es cosa del pasado. Espero la puedan disfrutar. Hola, mi nombre es Evelyn Vidaurre, soy coordinadora del Club de Lectura Contrapágina y en esta oportunidad les compartiré mi opinión con respecto al libro Como si nos tuvieran miedo de Juan Carlos Cortázar. Este libro va justamente de la mano con la celebración a nivel mundial del mes del orgullo gay. Se centra en lo que es declarar directamente tu orientación sexual en una época donde justamente nuestro país está atravesando un gran conflicto que es el terrorismo durante los años 90. Se centra específicamente en tres personajes principales: Angie, Miluska y Leoncio, quienes coexisten en un pueblo imaginario llamado Melgar, que se ubica justamente en el Callao. Este pueblo está caracterizado en dos áreas muy diferentes: Melgar Alto, donde hay gente de bajos recursos, sin embargo, que digamos que se creen un poco superior a los de Melgar Bajo, que son mayormente discriminados y declarados y justiciados como comunistas. Y veremos ahí también en algunos casos las historias que se van entretejiendo durante todos estos personajes. Por una parte tenemos a Angie y Miluska, dos travestis que escapan de sus respectivos departamentos huyendo justamente del conflicto social que les comenté en un inicio, que es el comunismo. Han perdido personas y seres queridos debido a al terrorismo. Y por otra parte tenemos a Leoncio, quien justamente aparece en sus vidas y es un aprendiz, o digamos es una persona que está interesada en formar parte de este movimiento ideológico que es el comunismo. Entonces podemos ver ahí a través del libro las historias que se van entrelazando entre ellos, el miedo que surge, qué es lo que piensan ellos al respecto, pero sobre todo vamos a conocer el final. ¿Qué le esperará a estos tres personajes? Vemos a dos personas que relativamente están en contra de ese movimiento y a alguien que está defendiéndolo y que justamente está en contra de que personas como ellos, como Angie y Miluska, coexisten dentro de la sociedad. Así que los invito a leerlo para que puedan conocer un poco más de nuestra historia y poder formarse de mejor manera. Eso es todo. Muchas gracias, chicos, por sus opiniones. Siempre es genial poder conocerlas acerca de los libros que venimos leyendo durante cada mes. Abby, ahora nos toca una parte bastante interesante, que es poder calificar el libro en una escala del 1 al 10. ¿Qué le pones y por qué? Bueno, yo le pondría un 7.5, creo. Personalmente me ha gustado mucho conocer la historia, ¿no? ¿Cómo es que un autor cisgénero ha podido escribir todo esto, estas dos historias de Angie y Miluska, ¿no? Que son personas, transexuales, ¿no? Y
estos detalles de la vivencia de cada una, de Leoncio también, el autor tuvo que hacer toda una investigación, ¿no? de los hechos ocurridos en ese entonces. Así que, no sé, me parece una novela que en ese sentido es rico en historia, en la creación de los personajes. Me ha gustado bastante. Algo que sí no estoy muy de acuerdo, pero eso ya creo yo es la decisión de cada autor, ¿no? De cómo plantea los diálogos. A mí me costó mucho seguir esa hilación, ¿no? Un poquito. Sí, en descifrar o más o menos entender qué diálogo correspondía a qué personaje. Y eso sí, en eso me demoré un poco, me costó, me fastidia un poquito, pero al mismo tiempo me parece interesante porque es un tipo de narración que cada autor escoge, ¿no? Y es algo que recuerdo que Saramago hizo en uno de sus cuentos, ¿no? También escribía así de corrido y era un diálogo que, no sé, de varios personajes. Solo por eso nada más, pero nada, esa es mi puntuación, 7.5. Bueno, por mi parte, yo sí le voy a dar una puntuación un poco más alta. Creo yo que es una novela, en lo personal, una de las novelas que más he disfrutado leyendo a lo largo de este año, en lo que va del 2021. La temática que aborda es una temática muy pocas veces vista en la literatura peruana, ¿no? Que es el tema del terrorismo y cómo es que atentó en contra de la comunidad LGBT, contra las minorías, simplemente por ese pensamiento que tenían de limpieza social, ¿no? Siento que es una novela que merece su lugar dentro de la literatura peruana porque la temática que aborda es muy interesante, los personajes, en lo personal, han sido muy bien logrados. Creo que nos hemos podido identificar mucho con Angie, hemos podido conocer también cómo era Miluska y Leoncio, que también nos llegamos, al menos a mí me ha pasado hasta cierto punto, tener esa empatía con él, a pesar no de que formaba parte de Sendero, sus pero acciones no eran muy buenas, que digamos. Sí, definitivamente su accionar no lo era. Pero esa persona que habita en él, ¿no? También lo hacía, es humanidad a lo que iba, ¿no? La humanidad que había en Leoncio me parece también interesante que se haya explorado, ¿no? Entonces, por todo ello, yo sí le voy a dar un puntaje de 9 de 10. ¡Wow! Así es. Y bueno, Abby, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar esta novela para los que quieran leerla? Claro, el libro en físico lo pueden encontrar en la página web de Animal de Invierno y también en diferentes librerías, mientras que en el libro digital lo pueden encontrar a través de Amazon y también en la página de Animal de Invierno. Así es. Quiero también hacer unas recomendaciones, ¿no? De obras relacionadas a ellas, como si nos tuvieran miedo, que lo vamos a ver en este pequeño segmento. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta videoreseña. Coméntenos si han leído, como si nos tuvieran miedo, y qué les han parecido. Déjenos sus comentarios, siempre es genial poder conversar con otros lectores acerca de un libro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde compartimos diferentes contenidos y programas acerca de libros y lectura. ¿Nos encuentran en qué redes, Abby? En Facebook, Instagram, Spotify y bueno, aquí también en nuestro canal de YouTube. Pueden darnos me gusta y suscribir en la campanita. Así es. Nos encuentran en todas las redes como La Noche de los Libros, Organización Cultural. También queremos invitarlos a que sigan al autor, a Juan Carlos Cortázar, a la editorial Animal de Invierno, a través de sus redes sociales. Y también, si quieren seguirnos a Abby y a mí me encuentran en Instagram como @damgap20. ¿Y a ti, Abby? A mí me encuentran como Abigail Guerrero en Instagram. Así es. Queremos también agradecer a Delifiu, ¿no? Que nos ha permitido poder grabar esta videoreseña aquí en su espacio.
Los encuentran también en sus redes sociales. Es una cafetería aquí en la ciudad de Lambayeque. Y finalmente, queremos agradecer al Ministerio de Cultura, quien gracias al apoyo que recibimos por parte de ellos, es que podemos desarrollar esta videoreseña como parte de un proyecto integral de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales. Estamos trabajando no solamente videoreseñas, sino también podcasts, infografías y entrevistas a los autores. Y lectores, recuerden que todos somos humanos, no dejemos que nuestras diferencias de opinión se interpongan sobre la empatía, la tolerancia y respeto que debemos tener hacia quienes piensan diferente a nosotros. Esto fue Lectores Atípicos. Nos vemos en un siguiente video.